Padre, estamos muy agradecidos, Dios, de que tu luz alumbre nuestro corazón para que podamos reconocer quién eres tú en nuestras vidas, para que podamos reconocer, Señor, que tú eres el Dios que nos sostiene, nos sustenta, nos guarda con tu precioso poder. Que podamos, Dios, descansar, Señor, es en quién eres tú, que podamos descansar en tu soberanía, que podamos tener confianza, oh Dios de los cielos, de que en ti, Señor, está, Señor, todo nuestro existir, el de nuestras familias, precioso Dios. Fortalécenos para esperar en ti. Fortalécenos, Dios, para descansar en tus palabras, para descansar, Dios, en lo que tú eres, para permanecer es buscándote, oh Dios de los cielos, y entendiendo, Dios, que la fortaleza de nuestras vidas viene en nuestro ser interiores por tu Espíritu. Llénanos de ti, Padre, y permítenos ser alumbrados por tu palabra en esta noche, para seguir aprendiendo, para seguir conociendo. Pero ayúdanos, Dios, para que estas palabras no pasen desapercibidas, sino que, Dios, de verdad, se asienten en nuestro corazón, sean establecidas por ti mismo en cada una de nuestras vidas, Señor amado, como tú has dicho en tu palabra, Señor, que tú pondrías tus palabras en nuestro corazón y harías que anduviésemos en ellas, dando la gracia de que esas palabras queden ahí grabadas en lo profundo de nuestro ser y cada día lleven nuestras vidas a ser para la gloria y la alabanza de tu nombre. Gracias te damos en el santísimo nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Aleluya, mis amados. Continuamos entonces estudiando de una manera muy especial la palabra del Señor. Seguimos estudiando acerca de lo que es la vida de la iglesia, la vida que nos corresponde a ti y a mí como el pueblo que hemos sido escogidos por Dios, llamados por Dios, un pueblo que ha nacido de lo alto por el poder del Señor. No olvidemos que este pueblo es un pueblo que ha recibido un depósito glorioso, ha sido pasado de muerte a vida, pero en ese paso de muerte a vida lo que ha ocurrido en él es un milagro extraordinario, donde ahora lo que va a fluir en el corazón de cada una de esas vidas es la vida de Dios a través del Espíritu maravilloso de Dios. Y el Espíritu de Dios va produciendo en nosotros, no olvidemos, no teníamos vida en el Espíritu, pero ahora Dios ha traído esa vida. Y esa vida es para tener una relación profunda con Dios, para conocerle, para intimar con Él. No olvidemos lo que ya hemos escudriñado en la palabra, que el Espíritu produjo en ellos un perseverar en escudriñar la palabra, puso diligencia en sus corazones para aprender y conocer la voluntad de Dios, puso diligencia en sus corazones para compartir la vida que habían recibido, puso un perseverar en sus corazones para celebrar lo que Dios había hecho en favor de ellos, y puso un perseverar en sus corazones para que ellos derramaran su vida, su corazón delante de la presencia del Señor, para que perseveraran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y nuevamente ubiquémonos allí en Hechos capítulo número 2, en el versículo número 43. Vamos a ahondar un poco más acerca de este tema tan especial, tan necesario, que hace parte de un verdadero avivamiento dentro del corazón y dentro de la vida de un ser humano, que lo que la palabra de Dios nos va dejando ver es cuáles son aquellas cosas que nos van permitiendo experimentar que algo genuino de Dios está ocurriendo dentro de nuestras vidas, para que no nos quedemos solamente en el ámbito emocional, sino que de verdad seamos introducidos por Dios mismo en el mundo maravilloso de su Espíritu. Leemos ahí en Hechos 2:43, algo hermoso: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Que aquí hay un elemento esencial dentro de lo que estaba Dios obrando y dentro de lo que Dios estaba manifestando, algo que necesariamente tiene que suceder en la vida del corazón o en el corazón de una persona que ha nacido de lo alto por el poder de Dios, lo que sí pudiésemos llamar así como un verdadero avivamiento, un verdadero despertar en el mundo del espíritu. Y es que sobrevino, como dice aquí la palabra de Dios, temor a toda persona, no por causa de las señales, de los milagros y de los prodigios, sino por causa de que empezaron a experimentar la vida de Dios en sus corazones y el Espíritu de Dios. No olvidemos que veíamos un anuncio especial que hizo el profeta Isaías desde el Antiguo Testamento respecto a la vida de Jesús,
que sobre la vida de Jesús iba a venir el Espíritu del Señor, que iba a venir espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de el Señor, que cuando veíamos ese pasaje allí en Isaías, veíamos cómo el Espíritu de Dios reposaría sobre Cristo. Algo que Dios había anunciado de manera especial para hablarnos acerca de cómo su obra iba a ser hecha en nosotros, como esos hombres restaurados por el poder de Dios y para la gloria del Señor. Y vimos el cumplimiento de esta palabra allí, en el bautismo de Jesús, cuando el Espíritu Santo descendió en forma visible sobre la vida de Jesús y vino esa voz desde el cielo que expresó de manera audible: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Que el Espíritu de Dios vino a traer y a manifestar son los atributos maravillosos de Dios sobre no solamente la vida de Cristo, que es nuestro ejemplo, porque escrito está que nos ha sido dado ejemplo a través de la vida de Cristo para que nosotros sigamos sus pisadas, sino que aquí hay una bendita y maravillosa gracia que llevó a Cristo a rendir completamente su voluntad al Padre, porque no solamente había espíritu de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento de Dios, sino que dice que había espíritu de temor de el Señor. Y veíamos cómo en Hebreos se da testimonio de que como Cristo en los días de su carne ofreció ruegos con lágrimas y súplicas al que lo podía librar de la muerte. O sea, Cristo como hombre en un ruego delante del Padre. ¿Y dónde se dio esto? En el huerto de Getsemaní, allí donde el Señor estaba derramando su corazón delante del Señor, y dice que fue oído a causa de su temor reverente, algo que produce el Espíritu de Dios dentro de nuestro corazón y dentro de nuestro ser, y que esto nos lleva a entender que el temor que se ve aquí expresado de una manera especial, conforme Dios nos lo va dejando palpar y nos lo va dejando percibir a través de su palabra, es una rendición total e incondicional a la voluntad de Dios por causa de quién es Él. ¿Qué ocurrió en el huerto del Getsemaní? El Hijo rindió completamente su voluntad ante la voluntad del Padre por causa de quién es el Padre. Y mira lo hermoso que nosotros vamos viendo dentro de nuestra vida y dentro de nuestro caminar. Lo hemos visto en la vida de oración, que la oración no es para doblegar el brazo del Padre para que haga yo lo que yo quiero, sino que en la oración es donde entramos ante el Señor, exponemos nuestros asuntos de Él, pero para caer rendidos a sus propósitos, para caer rendidos a los deseos de su corazón, para que allí sea establecida en nosotros cuál es la voluntad, cuál es el deseo maravilloso del corazón de Dios para nuestras vidas. ¿Qué recibieron estos nuevos creyentes en el libro de los Hechos? No olvidemos que empieza con un acto contundente y maravilloso. Se estaba cumpliendo una promesa maravillosa hecha por parte de Dios, de manera que no solamente había sido ahora anunciada por Cristo cuando dijo que cuando Él se fuera vendría el Espíritu Santo y que no se fueran hasta que no fueran vestidos de poder de lo alto, sino que vemos como desde el Antiguo Testamento, en el testimonio que da Pedro, recuerda que esto coincide con lo anunciado por el profeta Joel, como el Señor había advertido que derramaría de su Espíritu sobre toda carne, de una manera muy especial, de manera que todas estas personas aquí están experimentando de una manera especial la vida de Dios. Dios está levantando sus vidas, el poder de Dios está manifestando a través del Espíritu Santo sobre cada uno de sus corazones, y les ha sido impartido a ellos inteligencia y sabiduría. Todo esto para conocer al Señor, se les ha dado consejo y se les ha capacitado. El poder de Dios es el que nos capacita para hacer la voluntad de Dios. No olvide que el hombre sin la vida de Dios está imposibilitado para hacer la voluntad de Dios, pero el hombre que ha recibido la vida de Dios lo capacita para caminar conforme a la voluntad y al deseo del corazón de Dios, que el Espíritu de Dios vino para darnos conocimiento de Dios, que quien conoce lo profundo de Dios sino el Espíritu de Dios,
que es el que conoce las cosas profundas de Dios y el que nos puede revelar cada día y darnos luz acerca del carácter y la naturaleza de nuestro Señor, pero que el Espíritu también vino para establecer en nosotros el temor de Dios, vino para conducirnos o para llevarnos a una completa rendición de nuestra voluntad a la voluntad del Padre por causa de quien es Él de una manera muy especial. Que este temor que ellos empezaron a experimentar ahí en el verso número 43, y sobrevino temor a toda persona. O sea, vino la vida de Dios y la vida de Dios empezó a producir algo tremendo dentro del espíritu, dentro del corazón, dentro de esa vida nueva que ahora estaba siendo derramada sobre todos estos nuevos creyentes que estaban siendo traídos a la vida por el poder de Dios. No olvidemos que la Escritura nos da testimonio que no es el hombre el que puede hacer nacer al hombre a la vida del Espíritu. Esto es solamente algo que Dios puede hacer. Allí en Juan se da testimonio acerca de esto, que los que se pueden acercar a Dios no han nacido ni por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Hay una voluntad maravillosa de Dios que se está manifestando sobre ti, sobre mí, amados, que hemos sido hechos partes de la iglesia, la maravillosa voluntad de Dios, la voluntad de Dios de acercarnos a Él, la voluntad de Dios de pasarnos de muerte a vida, la voluntad de Dios de traer de su vida y depositarla en nosotros para hacernos uno con Él, para traernos a una relación íntima y preciosa con su corazón, a una relación íntima y profunda con nuestro Creador. Y no olvidemos que el temor de Dios necesariamente iba a producir en estos creyentes del libro de los Hechos un profundo cambio en la vida de cada uno de ellos, pero que el Espíritu de Dios que nos ha sido dado a nosotros también va a producir a sí mismo también cambios profundos en nuestras vidas, porque ahora, mis amados, hemos sido llamados a vivir delante de Dios. No olvides esto, que ser salvo es ser llamado a vivir delante de Dios. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Es ser hecho consciente de que toda mi vida está expuesta delante del Señor y que toda mi vida es para Dios. Quiero que se ubique allí en 2 de Corintios, la segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 5, allí en el Nuevo Testamento, que nos recuerda que por esa obra maravillosa de Cristo es que nosotros ahora tenemos acceso a la vida de Dios. Jesucristo, con esa obra preciosa y perfecta que hizo en la cruz del Calvario, con ese sacrificio completo que hizo allí, hizo posible que ahora nosotros tengamos vida para el Señor de una manera especial. Y mira lo que dice 2 de Corintios, capítulo número 5, leamos desde el versículo número 14, dice la Escritura: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Miren lo hermoso. Cuando empezamos a mirar la forma en cómo Cristo se entregó por nosotros, lo que empezamos allí a experimentar es cómo el amor de Dios se ha manifestado sobre nuestras vidas. No olvidemos lo que expresa la Escritura en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos habla de esa manifestación preciosa del amor de Dios. Si hay una prueba que necesitásemos del amor de Dios, no hay mayor prueba que esa, poder ver lo que el Señor hizo para entregar a su Hijo en favor nuestro allí en el monte Calvario. Por eso, cuando hablamos del amor de Dios, no estamos hablando de simplemente información. La información no produce ningún cambio profundo dentro de nuestro corazón. Cuando hablamos del amor de Dios, estamos hablando de ser traspasados por este amor hasta las fibras más íntimas de nuestro ser traspasados hasta lo más profundo de nuestro corazón, porque lo que ocurrió, mis amados, en el monte Calvario no es un hecho para tener en la historia. No, ese no es un hecho simplemente para saber que algo en algún momento sucedió en el pasado. No, es el hecho más glorioso que Dios ha hecho en favor nuestro, donde Dios ha dejado huellas que son eternas. No son huellas para la historia, son huellas para el corazón, son huellas que nos han dejado marcado para Dios, huellas permanentes que nos llevan a escuchar a cada instante el palpitar maravilloso del corazón de
Dios, a escuchar este palpitar. Al escuchar este palpitar va a producir en nosotros un cada vez más profundo deseo de entrega al Señor por causa de quién es Él. Mira lo hermoso. Por eso dice, y por todos murió, para que los que viven ya no viven para sí. Cuando empezamos a tener luz de cómo Dios se entregó por nosotros, eso va a producir ese amor de Cristo que me envuelve. Ese amor de Cristo provoca en mí un deseo por el Señor, un deseo de vivir para Dios, un deseo de entregarme a Dios, un deseo de que mi vida sea para honrar a Dios de una manera especial. Y todo esto era lo que estaba aconteciendo allí en la iglesia. No olvidemos que ¿qué había venido sobre la iglesia? El mismo espíritu que levantó a Dios, a Jesús de entre los muertos, es el mismo espíritu que ahora vino a habitar dentro de los nuevos creyentes, dentro de la vida de todas estas personitas. Ubíquese allí conmigo en Juan, Evangelio de Juan, en el capítulo número 14. Y nos vamos a encontrar allí algo muy especial con lo que el Señor estaba dando una luz maravillosa de lo que iba a acontecer en la vida de estos primeros creyentes que fueron hechos parte de la iglesia, pero también en la vida tuya y la mía. El acontecer de Dios para nuestra vida, el acontecimiento que Dios ha traído a nuestras vidas. Dice Juan en el capítulo número 14, ubíquese ahí en el versículo número 16. Y mira lo que el Señor dijo: y yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y dice el verso 17, ¿cuál sería ese consolador? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Mire lo hermoso de esto. Nos empezamos a dar cuenta aquí de algo que iba a venir de una manera poderosa sobre nuestras vidas. No es que cuando empezó la manifestación de Pentecostés, allí, como narra el libro de los Hechos, fue apenas la primera manifestación del Espíritu Santo. No, siempre hemos encontrado al Espíritu de Dios moviéndose activamente a través de toda la palabra. Si lees ahí en Génesis 1, 1 y 2, encontramos como la palabra de Dios da testimonio de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vemos allí el Espíritu Santo moviéndose de una manera especial. Y cuando vemos el recorrido de toda la Escritura, también nos damos cuenta que en todo el Antiguo Testamento, ¿por quién fue inspirado? Por el Espíritu Santo, como expresó el apóstol Pedro, que los santos hombres de Dios fueron inspirados, escribieron las palabras de Dios inspirados por el Espíritu de Dios. Él fue el que está obrando, su actividad siempre ha estado, pero ahora el Espíritu Santo vendría a morar en nosotros. Ya no sería de una manera externa, sino que ahora vendría a habitar en nosotros. Nosotros seríamos su morada. Aquí el Espíritu, Jesús en el capítulo 14, en el versículo número 17, se refiere al Espíritu Santo como el Espíritu de verdad, al que el mundo no conoce porque no le ve ni le puede recibir. Pero mire lo hermoso, ese Espíritu mora con vosotros. En ese momento el Señor estaba hablando de dos momentos, uno presente y uno que iba a ser futuro. Mora con vosotros, ahora estaba presente a través de la vida de Jesús en medio de ellos, pero estaba hablando del futuro, donde, como dice ahí al terminar, y estará en vosotros. Vendría un momento donde se iba a cumplir esta palabra. ¿Y desde dónde se empezó a cumplir? Desde allí, desde la manifestación que Dios da en el día de Pentecostés, donde Dios derrama de su Espíritu de una manera sobrenatural. Algo hermoso había acontecido allí. Y algo hermoso está aconteciendo hoy en nosotros. ¿Qué es lo que ha venido a morar en nosotros? El Espíritu de Dios es el que ha venido a morar ahora en nosotros. Esto es algo glorioso, esto es algo hermoso. Él ha venido a morar de manera permanente, haciendo de tu vida y de mi vida un templo para Él. Eso es lo que está haciendo el Señor. Mire lo hermoso. Y esto nos va llevando a tener cambios profundos en nuestra vida como hombres y mujeres nacidos de lo alto.
porque muchas veces nos volvemos dependientes de cosas, pero no de Dios, nos volvemos dependientes de actividades, pero no de Dios, porque nos damos cuenta que ahora el Espíritu Santo no estaría morando en un lugar, sino estaría morando en vidas, en este caso la vida tuya y la vida mía. Nuevamente, léalo conmigo, el Espíritu de verdad, verso 17, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. A partir de ese acontecimiento de Pentecostés, allí en el libro de los Hechos, nos damos cuenta que todos nosotros hemos sido hechos partícipes de la vida de Dios. Dios ha traído su Espíritu para que su Espíritu ahora esté morando en nosotros. Y mire lo hermoso, no es Dios morando en un lugar de reunión, es Dios morando en la vida de los que se reúnen, que es diferente. No es Dios morando en un lugar específico, porque Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Por eso Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a ser templo de su Espíritu. Nuevamente, recuerda este pensamiento, porque a veces nosotros volvemos un determinado lugar como un centro particular, como si fuera el único lugar donde Dios se manifiesta. Y no, Dios ha escogido manifestarse es dentro de tu vida. Y si has venido a habitar permanentemente dentro de ti, donde quiera que tú estés, ahí Dios está manifestando sobre tu vida, y tu vida es para la gloria de Dios. No olvide, no es Dios morando en un lugar de reunión, es Dios morando en los que se reúnen en un lugar, es Dios obrando en la vida de esas personas, es Dios morando en esos corazones. Mira lo hermoso, todos estos donde moraba el Espíritu de Dios no tenían un lugar físico. La iglesia empezó no teniendo lugares físicos como centros. Mire lo hermoso, la mayor parte del tiempo vemos que el testimonio de la iglesia es que se reunían por las casas, se reunían en diferentes lugares, porque ellos no tenían un lugar como centro. Lo que tenía la iglesia era una persona como centro, la gloriosa persona de Jesucristo. No dependían entonces de lo que se hacía en un culto o de lo que se hacía una reunión, sino que dependían era de una relación con Dios. ¿Te das cuenta lo hermoso? Que cuando esos que se relacionan con Dios se reúnen, pues disfrutan juntos de la presencia de Dios, pero no dependen de cuántas veces se pueden o no se pueden reunir, sino que dependen es de esa relación a la que han sido traídos a la vez o al momento en el que Dios ha depositado de su Espíritu sobre cada uno de ellos. Miren lo hermoso, este reposar que viene aquí de parte de Dios sobre la vida de seres humanos nos da a entender algo muy especial de parte de Dios para cada uno de nosotros que somos su iglesia. Nos da a entender que su obrar va a ser de manera individual, personal e íntima con cada uno de nosotros. Y esto es tan hermoso porque Jesús, mis amados, se presentó ante el Padre de una manera especial como nuestro gran sumo sacerdote, como lo testifica allí el libro de Hebreos, y con su sangre nos dio libre acceso al lugar santísimo, como dice la Escritura. Mas por la sangre de Cristo tenemos entrada al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, no como ocurría en el tabernáculo. ¿Qué ocurría en el tabernáculo allí en el Antiguo Testamento? Que quien tenía acceso a la presencia de Dios solamente era una persona, el sumo sacerdote, y era el sumo sacerdote el que se presentaba delante de Dios por mí. Pero mire lo hermoso, ahora Jesús se presentó como el gran sumo sacerdote delante de Dios por mí. Pero ¿para qué hizo eso? Para que ahora yo me pueda presentar delante de Dios, para que ahora yo pueda vivir delante de Dios. ¿Se da cuenta que esto ya nos lleva a no tener una dependencia de lo que hacen las otras personas en la búsqueda de Dios, sino que ahora yo dependa de una relación con Dios, ahora yo tenga una búsqueda de Dios? ¿A qué me va a llevar el Espíritu de Dios morando en mí? Si Él me ha hecho templo del Espíritu Santo, me ha hecho templo y morada de Él, ese Espíritu me va a llevar a una relación personal, individual con el Señor, a una entrega y a una comunión íntima con el Creador. Mira lo hermoso que vamos encontrando en la palabra, que por la venida del Espíritu de Dios sobre cada una de nuestras vidas, cada creyente está empezando a experimentar muchas cosas que Dios está haciendo dentro de su corazón. Cada creyente está siendo regenerado por el poder de Dios, está siendo transformado en su manera de pensar por el poder del Espíritu de Dios que está morando en él. Cada creyente está siendo santificado, está viviendo un proceso donde es el Espíritu de Dios el que está santificando su vida
vida cada día. Cada creyente está siendo llevado por el Espíritu de Dios a intimar con Dios, a tener una relación personal con Dios. Y nos vamos a dar cuenta de esto, porque mire que en el Antiguo Testamento casi toda la responsabilidad del escudriñar las escrituras recaía era sobre los escribas o sobre los sacerdotes, y muchas veces hemos querido continuar con el mismo modelo, esperando que la responsabilidad de estudiar las escrituras, de escudriñarlas, recaiga sobre el pastor o sobre el servidor, sobre el maestro de la palabra, sobre aquel que tiene algún llamado o algún ministerio. Pero no, mis amados, nos vamos a dar cuenta que ahora la responsabilidad es de todo creyente, porque el Espíritu de Dios que mora en nosotros es el que nos va a llevar a tener entendimiento de toda la verdad que Dios dejó plasmada aquí dentro de su palabra, de manera que esto nos lleva a tener una relación más profunda y más personal con el Señor. No olvide que no es el Espíritu de Dios morando en un lugar, sino es el Espíritu de Dios morando en los que se reúnen en un lugar, de manera que cuando no están reunidos, donde quieran que estén, el Espíritu de Dios sigue morando en cada una de sus vidas, como dice Juan en el capítulo 16, verso número 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Mire lo hermoso, o sea, tenemos el mejor instructor, tenemos el mejor maestro para enseñarnos acerca de Dios. ¿Y es quién? El Espíritu Santo, el que nos va a conducir a toda la verdad. Por eso cada creyente tiene una responsabilidad para escudriñar la palabra y para conocer al Señor, para conocer de una manera profunda al bendito, al eterno, al glorioso y maravilloso Rey de los cielos. Tan hermoso de esto que vamos viendo en la manifestación del Espíritu Santo de Dios, porque con la manifestación del Espíritu Santo de Dios vamos viendo que Dios es el que va a hacer lo que yo no puedo hacer dentro de mi vida. Y esto me va a ir enseñando muchas cosas para que se vayan derribando barreras que hay en mi pensamiento, barreras que hay en mi corazón, para no acercarme y conocer de una manera íntima y profunda al Señor. Cuando vemos el inicio ahí en el libro de los Hechos, el Señor les había dado un mandato a los discípulos, que fueran aquellos 120 y estuvieran allí en el lugar alto, y que estuvieran esperando la venida del Espíritu Santo, y que estuvieron allí ellos esperando. Como estuvieron en oración, empezaron a perseverar en aquello que el Señor les había indicado. Y miren lo hermoso, aquellos 120 que estaban en el aposento alto, en un solo instante, en un solo momento, por el poder de Dios experimentaran algo poderoso y sobrenatural. Fue el Espíritu de Dios obrando en ellos el que provocó que ellos empezaran a hablar en otras lenguas las maravillas de Dios. Empezaron a hablar las maravillas de Dios. ¿Cómo se dio de que empezaran a hablar en otros lenguajes humanos, que en otros lenguajes que ellos ni siquiera conocían, para los que no habían estudiado? Como si en un parpadeo, en un abrir y cerrar de ojos, tú empezaras a hablar en alemán o en chino, o empezaras a hablar en hebreo, o empezaras a hablar en inglés, empezaras a hablar en francés, en otro idioma que nunca has estudiado y nunca has conocido, pero empezó a fluir eso. Y era el primer sorprendido, era quien lo estaba haciendo. O sea, ¿cómo es posible que yo pueda expresar toda esta sabiduría y pueda expresar todas estas cosas cuando yo no tengo la capacidad? Y nos deja ver que la venida del Espíritu Santo nos iba a manifestar el poder de Dios, que lo que yo no puedo hacer es Dios el que lo va a hacer en mí. Ellos hablaban lenguas de diverso género humana, y en esas lenguas que empezaron a manifestar expresaban el mensaje de Dios, expresaban las maravillas preciosas de Dios. Pero eso ocurrió fue en un instante. ¿Y quién lo hizo? El Espíritu Santo. ¿Quién los capacitó? El Espíritu Santo. Como ocurrió allá antes ocurrió algo por allá miles de años atrás, cuando allá en Génesis capítulo 11 nos narra el acontecimiento de Babel, de cómo el Señor descendió en medio de todo lo que los hombres estaban haciendo allí. Dice, y confundió el Señor allí su lenguaje. Y cuando el Señor confundió el lenguaje de todos los que estaban allí en Babel, allí el Señor en un instante, en un momento, hizo que surgieran todos los lenguajes conocidos y aún no conocidos sobre la tierra.
toda la cantidad de dialectos, toda la cantidad de idiomas, nacieron allí en un abrir, en un instante. Ocurrió algo bien particular allí en Babel, y es que en los lenguajes que cada uno recibió, ya no entendía el uno al otro y no se podía comunicar. Pero lo que acontece aquí en el día de Pentecostés es que el Dios nos ha dado de su Espíritu para hacernos conocer su lenguaje, para que cada uno de nosotros podamos entender que Dios quiere darse a conocer, y que para darse a conocer Dios es el que nos capacita por sí mismo a través de su Espíritu. Así como Dios lo hizo en un instante, Dios proveyó a través de su espíritu que ellos pudieran hablar, y cuando ellos empezaron a hablar, empezaron a expresar las maravillas de Dios, y tantas personas que habían de tantos lugares se dieron cuenta que el mensaje de Dios era para todos, que el mensaje de Dios era para que alcanzara a todos, porque aquí el Señor iba a empezar a extender algo que había prometido, que todo este mensaje de Dios no solamente estaría en Jerusalén, en Judea, en Samaria, sino iría hasta lo último de la tierra, que Dios haría que ese lenguaje pudiera ser escuchado por todos. Por eso Dios ha permitido que ahora podamos estar escuchando el lenguaje suyo a través del Espíritu que nos ha dado. ¿Te das cuenta que esa voz que podemos escuchar dentro de nosotros mismos, que conocer a Dios es muy difícil, que nos lleva a pensar que escudriñar la palabra no pueda ser agradable, que no sea algo atractivo? Mire, que no podemos conocer a Dios. Esa voz no proviene de Dios. Esa voz, mis amados, no viene de Dios, no viene del Señor, porque no es la voz de Dios la que me dice que es muy difícil conocerle. Esa voz es, al contrario, es una voz que me va a llevar a escudriñar las palabras, me va a llevar a conocerlo a Él, me va a llevar a buscarlo, porque Dios mismo es el que permanentemente nos insta a través de su palabra a conocerle. Dios mismo es el que nos llama a que le conozcamos. Dios mismo es el que a través de su Espíritu nos inquieta a que le conozcamos, de manera que cualquier deseo, cualquier voz que aparezca en nuestro interior, que nos lleve a pensar que es difícil conocer a Dios, que es difícil entender las cosas de Dios, que esto no es para nosotros, es que esto es para los pastores, es que esto es para los capacitados. No, el que nos capacita para entender el lenguaje de Dios es el Espíritu de Dios. ¿Te das cuenta lo hermoso? Y eso es muy necesario para que podamos entender el temor de Dios, para que podamos entender lo que va siendo plantado dentro de nuestro corazón y dentro de nuestras vidas como iglesia, porque muchas veces hemos sido muy perezosos y muy displicentes en escudriñar la Escritura, pero muchas veces esa displicencia nos ha llevado a ser muy ignorantes en muchas cosas y terminar diciéndole amén a cualquier barbaridad que alguien diga, poniéndole el nombre de Dios, así esa frase expresada por esa persona vaya completamente en contra de la naturaleza de Dios. Tenemos que terminar aceptando cualquier mensaje cuando no conocemos la Escritura, porque no nos damos cuenta que Dios nos ha dejado las herramientas necesarias. Dios nos ha dado su palabra, Dios nos ha dado de su Espíritu, porque Dios es un Dios personal, es un Dios individual que quiere revelarse. Dios quiere tener una relación directa y personal contigo, y a eso era lo que estaba conduciendo Dios a todos estos nuevos creyentes, al haber depositado en ellos de su Espíritu. Deuteronomio, en el capítulo número 7, si te ubicas allí, Deuteronomio, en el capítulo 7, te vas a dar cuenta de una manera especial que Dios mismo es alguien que nos insta a que le conozcamos, que siempre nos está llamando a que corramos a sus brazos y nos encontremos con Él. Deuteronomio, en el capítulo número 7, en el versículo número 9. Mire que el Señor lo coloca de una manera determinante. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Mire lo hermoso, que podamos conocer lo diferente que Él es de nosotros, pero también lo extraordinario. Y cómo conocerlo a Él, lo que provoca a nosotros es un deseo de buscarlo, es un deseo de estar con Él. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. No olvidemos, amados, que el temor a Dios en mi corazón es una respuesta a quién es Él.
porque Él es Dios y fuera de Él no hay. No olvidamos que es la ignorancia que hemos tenido acerca de Dios la que nos ha llevado a darle tantos atributos que solamente le pertenecen a Dios, a unas personas y a unas cosas. Y empezamos a atribuirles, porque muchas veces terminamos rindiéndole culto aún a los servidores de Dios y honrándolos más que a Dios, porque muchas veces creemos que el poder está en el mensajero y no en el mensaje. No, el mensajero no tiene poder. El que tiene poder es el mensaje, porque ese mensaje que el mensajero está dando no provino del mensajero, él solamente está entregando algo que le fue dado y Dios está respaldando en la palabra que fue dada, de manera que el poder no está en el mensajero, el poder está en el mensaje y el mensaje proviene es de Dios mismo respalda su palabra, Dios mismo es fiel a lo que ha salido de sus labios, a lo que él ha expresado de su corazón, pero muchas veces creemos que el poder está en el mensajero y no en aquel que dio las palabras. Por eso dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, no hay Dios fuera de Él, mis amados. No podemos seguir ignorando y no podemos seguir atribuyendo a las cosas creadas los atributos que solamente le pertenecen a Dios, porque nada nos puede dar seguridad sobre esta tierra, excepto quién es Él. Ya lo hemos visto, Jeremías en el capítulo número 10, versos 6 y 7, nos deja ver de una manera especial cómo van siendo abiertos nuestros ojos por el Espíritu de Dios para que vayamos viendo cada vez quién es Dios con más claridad y esto nos lleve a caer completamente postrados delante de Él. No hay semejante a ti, dice allí la Escritura, oh Jehová, grande eres tú, grande es tu nombre y poderío. ¿Quién no te temerá? Oh Rey de las naciones, porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. ¿Te das cuenta lo hermoso? Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, no hay nadie semejante a Él, y eso es lo que nos va a ir llevando a tener temor reverente, conocer quién es Él, porque no olvidemos, el temor a Dios es una respuesta a quién es Él, y Él es un ser único, inigualable, no hay otro que sea como nuestro Dios. Aún cuando los ángeles que están tan cercanos a Dios reflejan la gloria de Dios, aún ellos tienen tan claro que lo que ellos reflejan no es de ellos, que aún aquellos ángeles que quiso adorar Juan allí en Apocalipsis cuando vio el resplandor de un ángel y se postró delante de él, ¿qué fue lo que hizo el ángel? Ordenarle que se levantara, porque eran consiervos, porque ellos no fueron creados para ser adorados, fueron creados para dar adoración. Así tú y yo hemos sido creados, no para rendirle adoración a nada de lo creado, sino para rendirle una absoluta adoración al Creador. Y eso hace parte del temor de Dios instalándose en nuestro corazón. Cuando ese temor se va instalando en el corazón por causa de él conociendo quién es Él, ese temor me va a ir llevando a honrar única y exclusivamente a Dios como a Dios y no a darle gloria a nada que no sea Él, a nadie que no sea Él, porque de Él provienen todas las cosas, como da testimonio la palabra, porque de Él y por el poder de Él fueron hechas todas las cosas, y por el poder de Él es que todas las cosas son sustentadas, y eso incluye tu vida y la vida mía. Por el poder de Dios es que nuestras vidas son sustentadas, y es que nuestras vidas son sostenidas. Mire, Dios conoce cada uno de nuestros corazones, el tuyo y el mío. Y Él sabe que la única forma en que podríamos conocerle realmente, en la que podríamos saber quién es Él y adquirir sabiduría para saber y conocer quién es Él, es solamente por la revelación que Él mismo traiga de Él a nuestras vidas y a nuestros corazones. Por eso es Él que nos va revelando sus atributos, es Él quien nos va revelando quién es, para que lo empecemos a contemplar, para que lo empecemos a conocer, y entre más luz va llegando de quién es, más nuestro corazón va cayendo rendidos para adorarle, para exaltarle, para reconocer que solo Él merece toda la exaltación, que solamente Él es digno de la gloria, del honor, de la alabanza, que solamente es Él. Amados, el temor de Dios en nuestro corazón es una respuesta a quién es Él, y no podemos perder esto de vista. Dios ha decidido revelarse a través de su palabra, se ha decidido revelarse a través de su Hijo, y nos ha
querido revelar su corazón a través de su Espíritu. ¿Para qué nos ha dado de su Espíritu? Sino para que nosotros lo conozcamos. Y nos ha dado de su Espíritu para enseñarnos de su palabra, de su pensamiento, del deseo de su corazón. Nuevamente leamos allí en Deuteronomio capítulo 17, unos capítulos más adelante de lo que leímos ahora en Deuteronomio 7. Vamos al capítulo número 17, en el versículo número 18, de cómo le había sido instruido a que cuando hubiese rey sobre Israel, este rey tenía que tener una copia de la palabra de Dios, pero que este no es un instructivo única y exclusivamente para ese rey, sino para todos y cada uno de nosotros como creyentes, como pueblo de Dios, porque dice el verso 18, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas. Mis amados, ¿cuánto valor tiene esta palabra? Crean que ni siquiera un lingote de oro, ni siquiera si te dieran un cuadro del tamaño de esta Biblia y fuera de oro puro, ni siquiera ese cuadro de oro puro, así fuera del más alto valor en quilates, tiene el valor que tiene la palabra de Dios. Y eso necesitamos entenderlo y necesitamos aprenderlo. ¿Qué necesitaban tener este rey? Una copia de esta ley. ¿Qué necesitamos tener tú y yo? Una copia de esta palabra. A veces invertimos en tantas cosas y nos parece que invertir en las cosas de Dios es demasiado costoso. Si invertimos en las cosas que perecen, ¿cómo no invertir en aquellas que nos van a traer vida eterna, que nos van a alimentar desde la vida de Dios? La palabra de Dios nos permite que cada uno de nosotros podamos acceder a ese conocimiento maravilloso de quién es Él por la acción de su Espíritu. ¿Qué iba a tener este rey? Una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes. ¿Para qué? No era para tenerla abierta en un salmo, no era para simplemente cargarla de arriba para abajo, no, dice el versículo 19, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Mira lo hermoso, para que aprenda a temer ¿a quién? Al Señor. Mira lo hermoso. Cuando nosotros vamos conociendo acerca del temor de Dios y esa luz va alumbrando nuestro corazón de una manera sobrenatural, vamos a entender que el temor de Dios nos ha sido dado, ha sido puesto en nuestro corazón por el Espíritu de Dios, no para alejarnos de Él, no, por el contrario, el temor de Dios nos apremia a entregarnos, el temor de Dios lo que nos mueve es a consagrarnos, a humillarnos, a servirle a Dios de todo nuestro corazón, sabiendo que sus ojos están puestos sobre nuestras vidas. El temor de Dios nos insta es a vivir para Dios, nos insta y nos mueve es a honrar a Dios, porque el temor de Dios nos atrae hacia Él y nos mantiene reconociendo que Él es diferente a nosotros. Nos atrae hacia Él, pero nos atrae con un deseo, de manera que toda mi vida lo honre a Él de una manera muy especial. Mire lo hermoso, el temor de Dios. ¿Para qué necesitaba una copia de la ley? Para aprender a temer al Señor. Porque ¿cómo voy a honrar cómo voy a amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece si yo no conozco el pensamiento de Dios, si no conozco qué es lo que Dios ama, si no conozco qué es lo que agrada a Dios? Y aquí Dios nos ha expuesto su corazón. Por eso esta palabra no es simplemente para hacer lectura, no es simplemente para memorizarla, no, estas palabras son para que traspasen nuestro corazón y para que aquí escuchemos el palpitar del corazón de Dios que provoca nuestro corazón ese amor hacia el Señor. Miren lo hermoso, a medida que conocemos de Dios y conocemos más de Dios, el temor de Dios va siendo instalado en nuestro corazón para que aprendas a temer a Jehová tu Dios. Va siendo instalado ese temor de Dios en nuestro corazón y nuestras vidas. ¿Y a qué nos va a llevar el temor de Dios? Amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Vaya conmigo a Proverbios, por favor. Proverbios en el capítulo número 8, versículo número 13. Proverbios, capítulo número 8, en el versículo número 13. Miren lo que dice la Escritura respecto a lo que va produciendo el temor del Señor en cada una de nuestras vidas y en cada uno de nuestros corazones. El temor de Jehová es aborrecer el mal.
la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Si les leo esta misma porción, en la versión NBI dice, quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Miren lo hermoso. ¿Por qué? Porque aquí el escritor termina hablando de estas cosas que termina aborreciendo dentro de su corazón, que termina aborreciendo el orgullo. Termina aborreciendo el orgullo porque sabemos que el Señor ha dicho que Él al orgulloso lo mira de lejos. Y aborrecemos el orgullo porque vamos conociendo qué es lo que a Dios no le agrada y rogamos a Dios que nos libre de lo que no le agrada a Él para que plante en nosotros todo lo que es agradable delante de su presencia, todo lo que nos hace cercanos a Él. La arrogancia, dice, el mal camino, o sea, el camino que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios lo aborrece. Dice la boca perversa o la boca o el lenguaje perverso. Entonces mire todo esto que nos va llevando a aborrecer un lenguaje que no es conforme al lenguaje de Dios. Nos lleva a aborrecer la palabrería que no es conforme a la voluntad de Dios. Pero el ir conociendo a Dios es lo que nos va llevando a tener una respuesta en nuestro corazón y en nuestra vida frente al Señor. En el Salmo 130 nos vamos a dar cuenta de algo muy especial. El Salmo 130, versículos número 3 y 4. Salmos 130, versículo número 3 y 4. Dice la Escritura, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podría mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. No olvidemos que el temor no tiene que ver con miedo, sino tiene que ver es con una reverencia total hacia el Señor, una honra incomparable hacia quien es Dios. Y aquí el salmista se ve enfrentado a una situación que vimos allí ya de manera anticipada en Proverbios, que quien teme al Señor aborrece lo malo. Pero ahora el salmista en el Salmo 130, ahí tiene una pregunta, que si el Señor mirara los pecados, ¿quién pudiese mantenerse? Porque si el Señor aborrece el pecado y la ira de Dios está sobre el pecado, entonces si el pecado está sobre nosotros, ¿quién pudiese mantenerse delante del Señor? Pero en ti hay perdón, expresó el salmista, encontró algo maravilloso. Y eso algo maravilloso produjo en él fue una reverencia, un temor, una honra en su corazón hacia el Señor. Por eso es tan importante el temor, porque la pregunta es con quién nos hemos venido encontrando, que hay gente tan irreverente, gente tan altiva, gente tan arrogante, gente tan llena de orgullo, gente tan intransigente dentro del pueblo del Señor, que la pregunta es, ¿cuál es la vida que ha venido a ellos? ¿Por qué tanto desprecio en su corazón hacia el Creador? Porque amamos lo que Dios aborrece y aborrecemos lo que Dios ama. Cuando el Señor dice que esta palabra es para que la meditemos y conozcamos lo que a Dios le agrada, para que empecemos a estar alineados es con el pensamiento de Dios, como le dijo el Señor a Israel, tus pensamientos no son mis pensamientos y tus caminos no son mis caminos. ¿Y hacia dónde nos acerca la palabra de Dios? Hacia los pensamientos de Dios, nos va llevando hacia los caminos de Dios, porque el perdón, como lo está vislumbrando aquí el salmista por la luz del Espíritu de Dios que está obrando en él, tiene que ser entendido pero conociendo a Dios. El temor solamente puede ser entendido conociendo a Dios, mis amados. Cuando Israel estuvo allí en el monte Sinaí, recuerdan allá en Éxodo 20, cuando fueron traídos al monte Sinaí, la gloria de Dios se manifestó allí. ¿Cómo se sintió? ¿Cómo se vio el pueblo? Frente a la gloria de Dios se vio, fue aterrado frente a esa manifestación y ellos consideraban que era imposible mantenerse allí, que era imposible mantenerse delante del Señor y permanecer vivos. O sea, no es posible que podamos estar delante del Señor, delante de un ser santo, que cuando su santidad desnuda mi condición, lo único que yo siento es que puedo llegar a morir. Eso lo experimentó allí Isaías en la visión de Isaías capítulo 6, cuando clamó miserable de mí, que soy un hombre. Eso lo exclamó fue Pablo cuando dijo miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero allí Isaías declaró que ay de mí, que soy un hombre de labios inmundos en medio de un pueblo
que tiene labios inmundos. O sea, vio su condición frente a la santidad de Dios, y frente a la santidad de Dios experimentó que él podía ser hecho polvo, que él podía ser destruido de una manera tremenda. Cómo poder permanecer vivos delante de un ser cuya santidad es incomparable. Pero cuánta admiración y rendición produce en nuestro corazón cuando vemos que Dios teniendo el poder de destruirme y de hacerme polvo, lo que ha hecho es llamarme para hacerme uno con Él. ¿Se da cuenta? Que eso va produciendo es una admiración incomparable, para que el único deseo de mi corazón, Señor, sea que ahora se instale tu voluntad en mi corazón y en mi vida. Porque aquel a quien se le perdonó mucho, pero no entiende lo que le ha sido perdonado, pues no va a entender el valor para entender su corresponder de honra. Aquel hombre que la Biblia narra que se le perdonó una deuda de 10.000 talentos, una deuda que era impagable por medios humanos, pero que su Señor, movido a misericordia, le perdonó a toda aquella deuda. Pero el no entender la deuda que le había sido perdonada, como no entendió, salió y por una pequeña deuda estaba ahogando a otro, estaba actuando de una manera incomprensible. Si hubiese entendido lo que le había sido perdonado, hubiese salido a expresar con otros conforme le había sido expresado, porque estaría maravillado de que él le debiera la vida a su Señor, que su Señor, teniendo en sus manos el poder de destruirle, le había otorgado vida, y que ahora era vivo porque el amor de su Señor se había manifestado sobre él. ¿Cómo no expresarle a otros lo que el Señor ha hecho conmigo, para que ahora estos otros también honren al Señor? ¿Te das cuenta de eso tan tremendo, de la necesidad de entender cuál es el perdón que me ha sido otorgado? Recordemos un escenario bien tremendo que hay allí en la palabra para que terminemos por esta noche este mensaje. Recordamos el escenario de la zarza ardiente con la que se encontró Moisés, y que fue a Moisés. Lo que atrajo a Moisés para ver lo que estaba sucediendo es por qué la zarza está encendida y no se consume. Eso fue lo que le atrajo. O sea, porque este arbolito seco, que el fuego está destinado para que si lo cubre, lo deje hecho cenizas. ¿Cómo es que este arbolito permanece y ese fuego que le ha rodeado no le consume, no le ha destruido? Porque este pequeño arbusto seco conserva aún la vida, cuando debiera haber quedado hecho cenizas. Y ese escenario es muy revelador respecto a lo que Dios ha hecho con nuestras vidas, porque allí era Dios mismo anticipando que para que su gloria no nos destruya, nuestras vidas tendrían que ser cubiertas primero con su misericordia, que había cubierto la vida de Moisés para que Moisés pudiera estar delante de Dios, la misericordia de Dios, que había cubierto esa zarza para que esa zarza no fuera hecha cenizas, la misericordia de Dios, amados, de manera que eso no produce miedo, sino produce una admiración profunda, produce una admiración intensa, un deseo cada vez más profundo de honrar a Dios en toda nuestra manera de vivir. El Señor, cuando Moisés se está acercando para ver allí, le dice algo: quita el calzado de tus pies. Es lo que le dice a Moisés en ese acercamiento que él está haciendo. Y esto era una señal de reverencia, de reconocer de una manera especial delante de quién vivimos, delante de quién estamos. Porque el hecho de que hayamos sido cubiertos con misericordia no nos da la libertad, mis amados, para que deshonremos la presencia de Dios. Hemos sido cubiertos de misericordia para que, maravillados con Él, honremos su presencia. Si vamos allí un momento a Éxodo capítulo número 33, para que terminemos. Éxodo capítulo número 33, en el verso número 13. Mira lo hermoso. ¿Qué es lo que produce? No olvidemos que el temor de Dios no produce que yo me distancie de Dios, no. El temor de Dios produce que yo quiera estar más cerca de Dios, más en su presencia, más en su compañía. ¿Te das cuenta por qué es tan importante que sobrevino temor a toda persona? Algo que es necesario en este tiempo, y que podamos ahondar en ello a la luz de la presencia de Dios, decirle: Señor, planta tu santo temor en mí, para que el deseo de mi corazón sea cada día estar más cerca de ti, para honrar y glorificar
todo lo que tú eres. Dice ahí en el 33:13, ahora pues, está diciendo Moisés, si he hallado gracia en tus ojos. Ha pasado mucho tiempo desde que vio aquella zarza y desde aquel momento en que el Señor le dijo, quita el calzado de tus pies. Pero Dios ha venido trayendo más luz a Moisés, y esa luz que Dios ha venido trayendo, dando a Moisés, lo que ha estado trayendo es un anhelo más profundo en Moisés por estar con Dios, por estar en la presencia de Dios. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Mire, cuántos milagros y señales había visto Moisés, muchísimos, pero entendió Moisés que él necesitaba era un encuentro más profundo con Dios para conocer a Dios, que aunque los milagros y las señales fueran extraordinarios, aún los milagros y las señales, por extraordinarios que sean, son limitados para mostrarnos cuán grandioso es el corazón, cuán grandioso es el amor de Dios. Y cuando nos vemos enfrentados a la santidad de Dios es cuando vemos cuán grande es el amor de Dios. Cuando Él, pudiendo hacer a esta zarza polvo, la ha cubierto de misericordia para que su gloria no la destruya, sino para que yo pueda permanecer delante de Él. Y eso ha de producir es un corazón quebrantado y humillado, que cada día le dice al Señor, quiero más de ti, quiero vivir más para tu gloria, quiero apartarme más de todo lo que tú aborreces, pero quiero abrazar cada día más todo lo que tú amas. Y mire que Moisés va más adelante, si pasa ahí adelantico al versículo número 18, el Señor en ese intermedio le dice, mi presencia irá contigo. Qué hermoso. Pero Moisés le dice de una manera especial, él le dijo entonces, te ruego que me muestres tu gloria. Quiere ir más allá, quiere ir más profundo. ¿Qué produce el temor de Dios? Un deseo más profundo por el Señor. Para pase adelantico al 34, versículo número 6. Al versículo número 6. Porque ¿qué va produciendo? ¿Te das cuenta qué va a ir produciendo el temor de Dios? Un respeto hacia Dios. De manera, mis amados, que en quien no hay respeto hacia Dios, ¿cómo puede decir que tiene temor de Dios en su corazón? Por eso se hace necesario escudriñar la Escritura. Ya la Escritura nos ha sido dada a todos y nos ha sido dado de su Espíritu, para su Espíritu guiarnos al conocimiento de toda la verdad. No podemos ser displicentes en relacionarnos con Dios, no podemos tener en poco venir y rogar al Señor, que como le dijo aquel Job al Señor, ahora yo te preguntaré y tú me enseñarás. Que podamos venir y que le preguntemos y que sea el que enseñe a cada uno de nuestros corazones. Y mire lo que dice el 34:6. Él le dijo, muéstrame tu gloria. Pero el Señor le dijo, yo pasaré sobre ti. Démoslo un poquito ahí atrás. Yo quiero que veamos aquí un detalle bien especial en el 19, 33:19. En el 18 le dice, entonces te dijo, te ruego que me muestres tu gloria. No olvidemos que Dios, para mostrarnos su gloria, primero tuvo que cubrirnos con su misericordia para que su gloria no nos destruyese. De manera que eso lo que produce es un asombro increíble y un deseo profundo de honrar a Dios. Mire lo que dice el verso 19. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. ¿Te das cuenta? Moisés tuvo que ser cubierto de misericordia como fue cubierta aquella zarza, para que cuando la gloria de Dios pasara, esa gloria no lo destruyera. Y mire lo hermoso, Dios nos está atrayendo hacia Él para cubrirnos con su gloria, pero ya nos ha cubierto con su misericordia. Y eso es lo que nos lleva a una honra cada vez más profunda hacia el Señor. Eso es lo que nos lleva a tener respeto hacia Dios y un temor reverente hacia el Señor, de decir, Señor, no quiero más una vida de pecado, sino quiero una vida conforme a tu voluntad. Y humillamos el corazón delante de ti, porque dice, ahora sí en el 34:6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que en ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Quién estaba proclamando esto?
el Hijo delante del Padre. El Hijo delante del Padre era Jesús el que estaba allí proclamando de una manera especial el carácter, la naturaleza de Dios, proclamando quién es Jehová, proclamando la misericordia de Dios. Y cuando empezó a escuchar todo esto, Moisés, cuando empezó a ver toda esta luz, miren la respuesta de Moisés en el verso 8. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. ¿Te das cuenta de lo hermoso? Una adoración es una completa e incondicional rendición de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Cuando vio toda esa misericordia que lo cubrió para que la gloria de Dios no lo destruyese, cayó postrado en adoración. ¿Te das cuenta qué es lo que produce el temor de Dios en el corazón? No produce un alejamiento, sino produce un deseo más profundo, una admiración que derrite el corazón y que hace que nuestro deseo sea vivir para la gloria todos los días de Dios, para la gloria de Dios. Y sobrevino temor a toda persona. Eso sí es un avivamiento. Si no ha venido temor a nuestro corazón, por milagros, señales y prodigios que haya, vamos por un mundo de muerte. Pero cuando su temor viene a nuestro corazón, produce hambre en nosotros, pero un hambre que honra, un hambre que da gloria, un hambre que da honor, un hambre que nos lleva a caer postrados delante de su presencia. Vamos a orar, mis amados. Padre, te damos muchas gracias por bendecirnos en esta noche. Gracias por regalarnos tu hermosa palabra. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón y nuestro espíritu a través de estas preciosas palabras que traes a nuestro corazón. Nos has dado de tu Espíritu, Dios, para a través de tu Espíritu darnos entendimiento de tu voluntad. Mi Señor amado, te ruego con todo mi corazón y con todas mis fuerzas que seas tú el que en esta tarde guíes nuestro corazón y nuestras vidas hacia ti. Que seas tú el que en este momento, Señor, toques nuestra vida, toques todo nuestro ser, toques, Señor, nuestro espíritu y nos lleves a un acercamiento que como aquel Moisés podamos apreciar cómo hemos sido cubiertos de misericordia para que la gloria tuya no nos destruya y que eso lo que produce es una admiración profunda, un respeto, una honra. Señor, ¿cómo no adorar, cómo no exaltar, cómo no vivir para Dios? Si Él pudiendo destruirme, lo que me está haciendo es un ser cercano, me está trayendo es a su sombra, a su abrigo, me ha cubierto de misericordia para que cuando su gloria llegue a mi vida no sea destruida, sino sea alumbrada de una manera sobrenatural para conocer cada día más y más quién es Él. Señor, gracias. En tus manos ponemos, Dios, esta noche, ponemos la vida de todos nuestros hermanos, ponemos esta palabra que hemos recibido y te pedimos, Dios, que nos des entendimiento de ella, que no quede como letra